visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor. Dios les bendiga, una tarde aquí preciosa, bueno, con lluvia, pero gracias a Dios por la lluvia, porque es una gran bendición. Y es una gran bendición también estar contigo, comunicándome a través de la radio, a través del Facebook Live, a través del canal de YouTube, a través de la página de Radio Costa Rica. Y estamos aquí muy felices de poder compartir de la palabra del Señor. Hoy es un día especial porque Dios lo hizo. Dice su palabra que Él hizo aquellos días maravillosos para que nosotros le alabemos, le adoremos, para que disfrutemos de todo lo que Él ha hecho en esta creación del Señor. Y bueno, para comenzar, vamos a orar al Padre Celestial. Padre bueno, en esta tarde te damos muchas gracias. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por tantas maravillas que tú has hecho, Señor, para este planeta Tierra y para todo el universo que tú hiciste, Señor, que muchas veces desconocido para nosotros, pero Dios, sabiendo que tú siempre recibes la gloria, porque tú eres el eterno Dios, dice tu palabra, Señor, que tú eres eterno, que tú eres perfecto y que tú eres excelente. Hoy, Dios, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por Radio Costa Rica, Señor, bendiciendo, Padre, a don Andy Torres y a todas las personas de Radio Costa Rica, Señor, poniendo, Señor, nuestras vidas en tus manos y cada persona, Señor, que nos vaya a ver en vivo, que nos vaya a escuchar por la radio o que vaya a ver el programa después compartido, subido al YouTube, Señor, o en el Facebook, Padre Santo, o en la página, Dios, cualquiera de los medios, Señor amado, que pueda recibir, Señor, fortaleza, instrucción, Padre, dirección, Señor, ayuda de parte tuya, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, y yo pongo cada persona, Señor, que esté ahí, que tenga, Señor, una necesidad especial. Sabemos, Dios, que tu palabra dice, claman los justos y Jehová oye. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que tú oyes el clamor de aquellos que llegan con un corazón contrito, humillado delante de tu presencia. Hoy te pedimos perdón, Señor, por cualquier palabra, cualquier actitud, cualquier cosa que hayamos hecho que no haya sido de tu agrado. Te pedimos perdón, Señor. Y nos acercamos a ti a través de la sangre de Jesucristo, Señor. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Nos acercamos a ti, Padre Celestial.
Padre bueno y santo, dándote gracias, Señor, poniendo este programa, esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, Señor, y poniendo, Señor amado, esta nación de Costa Rica, Señor, en tus manos poderosas y preciosas, desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá, Padre, desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico, Señor, que venga tu reino sobre Costa Rica, Señor, y que venga tu reino también sobre cada nación donde va a ser visto este programa, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que todas las naciones están en las manos del Dios vivo y todopoderoso, Señor, pero que lo más importante, lo más poderoso que dice tu palabra es que dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Que bendecido es el país cuyo Dios es el Señor. Que dichoso el pueblo que alaba al Señor. Dichosas las personas que buscan tu rostro, Señor, porque recibirán esa respuesta, Dios. Y hoy creemos que cada persona que vea este programa va a recibir una respuesta de parte tuya, Señor. Que va a recibir, Señor, algo especial. Señor, hoy estamos depositando nuestra confianza en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Sabiendo, Dios, que tal vez en este día alguna persona diga, yo hoy le fallé a Dios o ayer le fallé al Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Pero Dios, sabemos que tú estás ahí dispuesto. Te pedimos perdón, Señor. Y si hay alguna persona ahí que dice que no cree poder recibir ese perdón, Señor, que pueda tener esa seguridad de que tu sacrificio en la cruz es poderoso para perdonar, para levantar, para sostener, para apoyar, Señor. Hoy te damos gracias, Dios. Bendito sea tu santo y precioso nombre, Señor. Qué bueno y maravilloso eres, Señor. Hoy, Señor, queremos declarar tu bendición, Señor. Tú que te encuentras ahí, no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tal vez tu petición o aquello que te preocupa, aquello que te angustia. Pero este es el momento para que tú pongas delante de nuestro Padre Celestial esa necesidad. Señor, yo pongo la necesidad de aquellos que me están escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, sea, Señor, una necesidad por trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que no tienen trabajo, Señor, necesitamos, Dios, esas fuentes de trabajo, Padre. Señor, aquel que tiene algún familiar en un hospital, aquel que tiene, Señor, deudas, Señor amado, aquella persona que tal vez está preocupada por alguna situación familiar, tiene angustia por alguna situación legal que tiene, Señor, ahí pendiente, ya sea, Señor, con la justicia, Padre, que tal vez diga, me están acusando de algo que yo no hice. Padre, tú eres el abogado perfecto y tú eres el juez que da la última palabra, Señor. Así dice tu palabra, que tú eres nuestro legislador. O alguna persona que tal vez dice, tengo una enfermedad así, así, pero Dios, tu palabra dice que tú eres el sanador por excelencia. Señor amado, que ciertamente tú, Señor, utilizas a los doctores, utiliza los medicamentos, pero Señor, tú eres el que da la última palabra. Tú eres el que pones tu mano y esa mano llega aún más allá de donde pueda llegar un medicamento. Tu mano poderosa llega aún más allá, Señor, de cualquier tratamiento, de cualquier, Señor, cualquier vacuna. Las vacunas, Señor, son buenas. Los medicamentos son buenos. Los doctores son especiales, las enfermeras. Pero Dios, tú das la última palabra. Y si hay alguna persona ahí que dice, yo he ido a los doctores, he tomado mis medicamentos, pero sigo igual. Padre, que seas tú poniendo tu mano poderosa. Si es alguna situación familiar en este momento,
la ponemos delante del trono de la gracia, Señor. Toda situación familiar, toda situación, Padre, de perdón, de culpabilidad, la ponemos hoy delante de tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Que tu misericordia es grande, Señor, y que tu misericordia puede alcanzar a cualquier persona, siempre y cuando, Señor, haya una persona que esté ahí clamando y que aquella persona que necesita ese perdón pueda llegar con todo su corazón a pedirte perdón, Padre. Tú harás la obra, tú traerás el perdón. Por eso tu palabra dice que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada, que feliz aquel cuyo pecado ha sido borrado, feliz aquel cuya culpabilidad se ha ido ya de la mente y del corazón, que feliz aquel o aquella que recibe nuevas fuerzas, que feliz aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel niño, aquel adulto mayor, cuyas fuerzas sabe que vienen de ti, Padre. Feliz aquella persona, dichosa aquella persona, bienaventurada aquella persona que sabe que su socorro viene de Jehová, que su ayuda viene del Señor, que su necesidad será suplida por el Dios Todopoderoso, Señor. Hoy declarando, Señor, que tú suplirás todas las cosas que nos faltan en todas las áreas de nuestra vida, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor, que hemos de recibir esa respuesta, Señor, esos milagros grandes, esas respuestas excelentes, porque tú eres un Dios excelente, Señor. Tú eres un Dios maravilloso y bueno, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos tus promesas en tu palabra y podemos creer en esas promesas. Y nuestra fe, Señor, nuestra fe está en ti y en tu palabra, Señor. Y es una fe, Señor, que no es una fe cualquiera, no es una fe en cualquier persona, no es una fe nada más de una emoción pasajera, sino que dice tu palabra que esa fe que hay en nuestro corazón es una fe obediente, es una emuná, es una fe que no nos deja estáticos, que no nada más decimos tengo fe en esa palabra, sino que esa fe nos hace accionar, nos hace movernos hacia adelante, avanzar. Y esa fe nos hace recibir las instrucciones del cielo, nos hace recibir las instrucciones del Dios Todopoderoso, nos hace movernos, ya sea si es un trabajo, ponemos nuestra confianza en ti, en ese trabajo, pero Señor, también tú nos mueves y nos dices, da este paso, lleva estos papeles, lleva este currículum a tal lado, a tal otro, lleva estas cartas, lleva estos papeles. Tú nos mueves, Señor, y nos das las fuerzas también para poder ir a todos esos lugares donde tengamos que ir, Señor amado, sabiendo, Señor amado, que tú con tu gran poder y clamando a ti, Señor, teniendo fe en ti, tú abres esas puertas que han estado cerradas, Señor. Hoy declaramos que se abren para ti que necesitas que esa puerta de trabajo se te abra. Hoy declaramos que esa puerta se abre. Clamamos a ti, Padre, que tú abras esa puerta. Abre esas puertas para las personas que lo necesitan. Abre esos caminos que han estado cerrados, Padre. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, tú eres maravilloso, no hay nadie como tú, Señor. Eres nuestro Salvador, eres Jehová Rafa. Dice tu palabra que tú eres Jehová Rafa, Yahvé Rafa, el Dios que nos sana, el Dios que nos restaura,
el Dios que nos libera, el Dios que nos levanta, el Dios que nos fortalece, el Dios que renueva nuestras fuerzas, dice tu palabra, Señor, y confiamos en esa promesa, que tú no solamente sanas la parte física, sino sanas las emociones, liberas nuestra mente, nos das nuevas fuerzas, restauras y levantas los muros que han estado caídos, los muros de la oración, los muros de la palabra, y destruyes y derribas lo que tiene que ser derribado en cada persona. Bendito sea tu nombre, bendito seas por siempre, Señor. Gracias por restaurarnos, por ayudarnos, por bendecirnos. Ya venís y tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro estandarte, tú eres el que nos da identidad, el que proclama en nosotros que somos hijos e hijas de un gran rey, aquel Dios todopoderoso, que es un Padre compasivo, que es Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebaot, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que pelea por nosotros. Ese eres tú, nuestro mejor amigo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué bueno eres, qué maravilloso eres, Señor, que siempre estás a nuestro lado, que podemos decir que tenemos un amigo fiel, tenemos una persona que siempre está ahí para ayudarnos, que siempre está ahí para sostenernos. Padre, en el nombre de Jesús, aquella persona que está diciendo, tengo un imposible, pero he confiado en Dios, he confiado que Dios puede hacer lo imposible. Señor, esa persona que está diciendo esto, Señor, ponemos esa petición, porque tú eres un Dios justo, Señor, y muchas veces los jueces, Señor, dictan leyes o dan fallos, y los jueces muchas veces se equivocan porque son humanos. Los abogados llegan hasta donde pueden llegar, Padre, pero Señor, tú eres un Dios justo, Padre, tú eres un Dios que es Padre, un Dios que legisla, que si aún tiene que hacer una ley nueva, en la legislación legisla a favor de nosotros. Tú eres el abogado perfecto, Señor. Y si hay alguna persona que tal vez ha ido a los abogados, ha ido a los jueces, ha ido a las cortes, ha enviado documentos y todavía no le ha sido resuelto aquello que es justo para esta persona, Dios, Señor, hoy clamamos por un milagro. Declaramos un milagro, Señor, un milagro, que esa puerta se abre, que ese camino se abre para esta persona, Señor, para esta persona que está ahí clamando, que está esperando por esa respuesta, por ese fallo de un juez a favor de ella o de él. Padre, en el nombre de Jesús, aquella madre, aquella abuelita, aquel padre, aquella persona que está orando por su hijo o por su hija, que andan tal vez en caminos muy descarriados, caminos muy lejanos a tu palabra y a tu presencia. Pero Señor, ha confiado y ha creído que tú puedes hacer un milagro en su hijo o en su hija o en su nieto o en su nieta, que puede hacerlo, que tú puedes hacerlo, Señor. Hoy clamamos y esperamos en tu presencia, Señor, en que tú puedes resolver esta situación. Tú puedes resolver esta situación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que este hijo, Señor, es libre, este hijo es libre de esas prisiones, Señor, esas prisiones de vicios, esas prisiones de muerte, Padre, en el nombre de Jesús, aquellas hijas, Señor, por las que se ha orado, se ha clamado, esos nietos, pero Padre, tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y hemos visto tantos milagros, hemos visto tantas respuestas, Señor, y confiamos en ti, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Confiamos en ti y confiamos en tu poder, Señor, y te damos gracias por este programa y este tema que vamos a compartir en el día de hoy, Señor.
Gracias, Señor, porque tus bondades son más grandes que la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi amigo Steve, Padre, que hoy nos va a compartir, que hoy nos va, Señor, a seguir con este tema, con todos estos temas, Señor, poderosos e interesantes. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Steve. Bueno, bendiciones a todos y un gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes. Y si quieren, empezamos de una vez. Vamos a pedirle a don Andy que ponga, bueno, el tema de hoy es ejemplos de gente de propósito. Es continuando, ¿verdad? Los temas que hemos venido conversando, entonces vamos a empezar ahí. Dice: a continuación les presentamos algunos personajes bíblicos que demostraron ser gente de propósito. Veremos cómo eran sus vidas para aprender de ellos y tomar lo que podamos de sus ejemplos y llegar a ser nosotros también gente de propósito. Recordemos, Inesita, tal vez un versículo que está en Romanos 14, que dice, Romanos 15, 4, que dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso es importante. Las cosas que se escribieron, las cosas que nosotros encontramos en las escrituras, nos quedaron ahí para nuestra enseñanza. De manera que hoy vamos a ver la vida de algunos hombres y mujeres de Dios que están en las escrituras, unos poquitos, ¿verdad? Para agarrar de sus ejemplos, de sus vidas, y ahí cada uno va a poder ir viendo, porque vamos a ver las características que ellos tenían, qué hicieron, qué no hicieron, y cada uno puede ver qué estamos haciendo, qué me falta, y ahí vamos agarrando, ¿verdad? Para nosotros llegar a ser gente de propósito también. Sí, así Entonces vamos a ver con el primero aquí. Dice José, Mateo 1, 18 al 25. Sí, si quiere. ¿Lo leo? Sí, porque no está escrito ahí. Mateo 1, del 18 al 25, habla de la historia de cómo fue el nacimiento de Jesús. Y ahí vamos a ver a José en esa historia. Dice: voy a relatarle los acontecimientos que culminaron con el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de la boda el Espíritu Santo hizo que se quedara encinta. José, el novio, hombre de rígidos principios, quiso romper el compromiso, aunque en secreto, para no manchar el buen nombre de la joven. Pensando en esto, se quedó dormido y soñó que un ángel se detenía junto a él. José, hijo de David, le dijo el ángel: no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas se lo ha hecho concebir el Espíritu Santo. Ese hijo nacerá y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque salvará a su pueblo del pecado. Con esto se cumplirá lo que el Señor anunció a través del profeta, que dijo: la Virgen concebirá y tendrá un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Al despertar de aquel sueño, José obedeció a las palabras del ángel y se casó con María, aunque ésta permaneció virgen hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José le puso por nombre Jesús. Eso es un panorama rápido. Recuerden que al final la historia salió muy bien, pero vamos a ver que cuando José se da cuenta que María estaba embarazada y ellos todavía no se habían casado, estaban comprometidos para casarse nada más, José quiere abandonar el asunto. Él dice: no, ¿cómo puede ser que me pase esto a mí? Entonces él iba para protegerla, iba a romper el compromiso secretamente. Y él estaba, o sea, imaginémonos, Inesita, cómo podía sentirse el pobre José, ¿verdad? Frustrado, con celos, enojado, un montón de cosas él sentía. Pero dice que se le apareció un ángel, pero en ese momento él no podía entender por qué me pasa esto a mí. Estamos hablando de gente que dice que era justo. Ahí la palabra hebrea es sadik, dice que José era un justo, un sadik, y eso en Israel no todos, ¿verdad? Entonces ya para que las escrituras le llamen a él así, es que era una persona recta, tenía un compromiso, se iba a casar con su novia y todo. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Entonces José estaba pasando un momento difícil, porque él estaba todo contento porque se iba a casar y luego la novia sale que está embarazada, y recordemos que eso nunca había pasado. Entonces, ¿cómo se podía sentir él, verdad? Él se sintió mal. Ahora, de hecho, él no podía entender eso, y muchos se pueden identificar en su casa, de que como si él era justo y era creyente en Dios, le pasara algo que parecía malo, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos sentido eso. Ahora pasemos a la otra diapositiva para seguir viendo la historia. En ese momento estaba preocupado, estresado, tenía celos, estaba enojado,
frustrado, se sintió decepcionado y él pensaba, Dios no le hace esto a gente como nosotros. Exacto, él ahí no lo podía entender, él decía, no puede ser, esto no puede ser de Dios, esto Dios no le hace, o sea, Dios no va a permitir que una persona como yo, que he creído en él y todo, que he tratado de ser justo, de recto, le pasen estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces él en ese momento no lo podía entender. Ahora pasemos a la otra para que veamos qué fue lo que pasó. Dice, mientras que José estaba preocupado por todo lo que le estaba pasando, Dios desde el cielo estaba pensando en un propósito más grande que todo eso. Un propósito más grande que José mismo. Ajá, entonces aquí yo creo que todos nos volvemos a identificar y cada uno que medite en su propio corazón. Mientras José estaba preocupado, estresado, con celos, con frustración y un montón de cosas, Dios desde el cielo estaba pensando en un gran propósito que él tenía para la vida de José. Y así nos pasa muchas veces, mientras nosotros estamos, pero es que ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Cómo, qué tal cosa que mi familia se enfermó, tía Panchita? Y un montón de cosas. Y estamos encerrados en nuestro propio círculo, Dios desde el cielo está pensando en un propósito más grande que tú mismo. Y a veces nos dejamos distraer por solo las cosas que nos están pasando. Y Dios dice, si supieras el propósito que tengo para ti, esas cosas son parte de la vida, ¿verdad? Entonces sigamos para que veamos ahí. Dice, entonces Dios le manda un ángel para que José sepa que Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando. Le da instrucciones y José sigue las instrucciones y no aborta el propósito. Ajá, en este caso y en esta parte de la historia, el propósito de Dios vendría a ser Jesucristo mismo, ¿verdad? Que iban a hacer. José tenía que cumplir su propósito, ¿verdad? Que era ser de la parte de la historia que le tocaba a él, en este caso casarse con María, que ella no tuviera ninguna vergüenza ni nada, porque eso era un asunto de Dios, y a José se le dan algunas instrucciones, se le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está siendo engendrado del Espíritu Santo es, ahí está la primera instrucción, a José se le dice, le pondrás por nombre Jesús, y él lo hace. Entonces a José se le dieron algunas instrucciones, pero eso sí, Dios tuvo que mandarle un ángel a José para que él no abortara el propósito, para que no se echara a perder el plan que Dios ya tenía. Y por eso, aunque Dios ahorita podría ser que mande ángeles, pero no siempre lo hace, en Apocalipsis cuando habla de las 7 iglesias y que dile al ángel de las 7 iglesias, el ángel representa a la persona que está liderando cada iglesia, de manera que tal vez Dios no le va a mandar un ángel a los que nos están viendo, pero nos está mandando a nosotros a compartir temas como estos, de esta serie que hemos estado realizando acerca del propósito de Dios. Y Dios nos manda con una misión: no abortes tu propósito, no pienses que tu vida es insignificante, porque Dios tiene un propósito para cada una de las personas que nos está viendo y para nosotros también. Así que Dios tal vez no mandará un ángel, pero nos está mandando a nosotros a que traigamos este mensaje a las personas. Ahora sigamos ahí. Dice, gente de propósito, también pasa por problemas personales, también pasan por momentos y cosas que no pueden entender en el momento, pero que son parte del propósito de Dios. Ajá, está escrito que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, todas las cosas, o sea, las cosas entre comillas buenas y las cosas entre comillas que pensamos que son malas, o más o menos, no importa que pensemos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo me quedé sin trabajo? ¿Por qué tal cosa y tal otra? ¿Por qué me hicieron en esto en aquel trabajo? ¿Por qué me hicieron esto en mi casa? Etcétera, donde sea, no importa. Cualquiera de estas cosas Dios las va a tomar para alinearlas a su propósito, pero es muy bonito ver en las escrituras y necesita gente de propósito que también tiene un montón de problemas. El pobre José estaba todo frustrado y enojado diciendo, no, qué madre, ¿cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Será que yo voy a terminar con ella y ya y sigo mi vida y ella por su lado? Y el ángel se le tuvo que aparecer y decirle, no, José, no abortes esa misión, ese no es el camino. No renuncies porque Dios está en el asunto. Entonces, qué bonito es si necesita ver gente de propósito
con un montón de problemas normales que todo el mundo pasa, ¿sí o no? Sí. Todo el mundo pasamos, ¿verdad? Todos pasamos problemas diferentes, Todos grandes, pequeños, de toda clase. Exacto, sea que los estemos pasando ahorita o que los hayamos pasado antes y ya los superamos. Y si ahorita alguien no lo está pasando, puede ser, prepárese porque luego le podría venir alguno y usted tiene que estar preparado. Y esa es la realidad de la vida, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Sigamos ahí ahora con la Dice historia. Dios siempre tiene un propósito que es más grande que todos los problemas que estamos pasando. No desmayes en tus momentos difíciles, porque aunque no lo puedas entender, Dios hará algo y usará tus momentos difíciles para que te ayuden con tu propósito. Ajá. Las escrituras dicen muchas veces, recuérdate de Jehová tu Dios que te hizo salir de la tierra de Egipto. Acuérdate de lo que Dios te dijo antes. No desmayes. No desmayes, persevera hasta el fin, dijo el Mesías, dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y nosotros estamos en un camino donde tenemos que perseverar, donde tenemos que persistir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú. O sea, no te rindas, tienes que continuar, tienes que seguir, pero me siento mal, no importa que se sienta mal, es que te van a de llorar, llore si quiere, llore, no hay problema con eso. Nosotros tenemos permitido, está bien que a veces nos desanimamos, está bien que a veces nos sentimos frustrados o enojados o tristes o desanimados, lo que usted quiera, eso es parte de la vida, pero no podemos abandonar la idea de que Dios tiene un propósito para nosotros, eso es importante. Y luego cuando usted ya deje de llorar y se le pase el colerón o lo que sea que le esté pasando, hay que seguir adelante, amigo. Hay que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, porque Dios tiene más grandes cosas que nosotros ahorita no las podemos ver, que es su propósito. Entonces, no desmayemos en los momentos difíciles. Ahora sigamos ahí. Dice Mateo 2:13 al 15. Que es otra parte de la historia. Tuvo que hacer algo que parecía loco o fuera de lo normal. Es algo que tal vez nadie haría, pero José tenía una instrucción de Dios que solo él había escuchado. Sí. ¿Leo eso, no? Sí, léalo, porfa. 13. Mateo 2:13 al 15, para que veamos ahí qué fue lo que pasó. Dice, al partir los visitantes, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo, levántate y huye a Egipto con el niño y su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque el rey Herodes va a tratar de matar al niño. Aquella misma noche partió José hacia Egipto con María y el niño, donde habrían de permanecer hasta la muerte del rey Herodes. Así se cumplió la predicción del profeta que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Ajá. Ahí es un versículo que todo el mundo lo pasa así rapidísimo, pero a mí me llamó grandemente la atención que José dice, ojo, José estaba con María y el bebé, el Mesías, acaba de nacer, o sea que estaba recién nacido. Ajá. Estaba José soñando, o sea, estaba durmiendo durante la noche, porque dice que un ángel se le aparece en sueños ahora, no en persona, en sueños, y para que sean sueños es que él estaba durmiendo, y se le dice, José, levántate, toma a María, tu esposa, tu mujer, y al niño, y vete para la tierra de Egipto porque quieren venir a matarlo. Eso es una locura. Ahora, Inesita, ¿qué le parece a usted y a los que nos están viendo que a una persona se despierte durante la noche y le diga a la esposa, mi amor, agarre al bebé recién nacido, a usted recién parida, y vámonos a la mitad de la noche porque nos quieren venir a matar? O sea, cualquier esposa le dice, no moleste y deje dormir. Sí, o sea, imagínese, es una loco. locura. Entonces, por eso pusimos aquí que José tuvo que hacer algo loco, que parecía fuera de lo normal. Y eso es parte de cuando uno quiere ser gente de propósito. A veces, Inesita, Dios nos va a pedir que hagamos una cosa que parece loca, que parece... ¿Quién haría eso? Bueno, tal vez nos toque hacerlo si queremos ser gente de propósito. A veces son las instrucciones de Dios y la Biblia está llena de ejemplos de esos, pero ahorita vamos a seguir con los que ya estamos. Dice, la gente de propósito rara vez es comprendida por los que están a su alrededor. Gente de propósito prioriza la opinión de Dios por encima de la opinión de la gente. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Gente de propósito rara vez es comprendida por la gente de su alrededor. Generalmente son criticados, generalmente son señalados, generalmente no están de acuerdo con ellos, con lo que ellos están haciendo con sus vidas. Tenemos el caso del mismo Yeshua. ¿Qué decían los hermanos? ¿Qué decía la familia? ¿Que estaba?
loco. Le decían loco. ¿Qué se cree? Ese es loco. Si ¿qué decía la gente del barrio? Mire a este. Si nosotros sabemos que ese es el hijo de José, el carpintero. Este es Jesús ahí, el del barrio. Ahora, ¿qué va a venir a decir aquí? Que es muy maestro, que vea cómo lo despreciaban. Vea cómo hablaban de él. Ay, si ese Jesús, el del barrio, y ahora que dice que es maestro y que las multitudes lo siguen, ¿qué se cree? ¿Se da cuenta? Es parte de lo que le pasa a alguien cuando somos gente de propósito. ¿Ves? A Jesús le pasó, a José le pasó, pero es que bonito este principio. La gente de propósito rara vez es comprendida. Nosotros no necesitamos ser comprendidos. Dios no nos llama a nosotros a que la gente nos comprenda lo que Dios nos llamó a hacer. Si entienden o no entienden, allá ellos, porque de todos modos la gente de ahí juzga, ¿verdad? Y tiene sus propias ideas. Nosotros estamos llamados a tener la opinión de Dios por encima de lo que opinen las personas. Eso es importante, ¿verdad? Sí, amén. Sigamos ahí. Sigamos entonces con la Dice, otra vez. José cumplió su propósito. Recibió a María como su mujer, le puso por nombre Jesús, protegió al niño de la muerte, se quedó con María como su esposo, fue buen padre para Jesús, hasta le enseñó un oficio y lo educó en la Torá. Entonces aquí ya tenemos casi una lista, ¿verdad?, de las cosas que José hizo para que veamos cómo él sí cumplió con su propósito, ¿verdad? El ángel le había dicho, no temas recibir a María tu mujer, y el hombre la recibió. Se le dice, cuando ya esa criatura nazca, le pondrás por nombre Jesús. No es el nombre que usted quiera, es el nombre que yo te estoy diciendo. Eso es una instrucción. Le pondrás por nombre Jesús, y luego usted leyó ahí y le puso por nombre Jesús. O sea, el hombre cumplió con la instrucción. Luego se le dice, José, levántate, tome al niño y a tu mujer y vete para Egipto porque quieren matarlo. El hombre se levantó a la mitad de la noche con el bebé recién nacido y se fueron a Egipto. Y en aquellos tiempos, ¿verdad?, que había que viajar las distancias caminando. Sí. Y aún así fueron. Siguió la instrucción y protegió al niño de la muerte. También se quedó como su esposo con María, porque él se le dice, no temas recibir a María tu mujer. O sea que en ese momento parte del propósito de José era ser hombre, ser buen esposo, ser buen papá. Y hay personas aquí que me están viendo que tienen que saber que cuando usted es buen padre, cuando usted es buen esposo y hace lo que usted tiene que hacer, usted también está cumpliendo con la parte que a usted le toca, ser buen esposo. Sea hombre y quédese con su mujer, sea hombre y responsabilícese por sus hijos, sea hombre y permanezca ahí, sea firme. No haga lo que hacen sus compañeros del trabajo. Tenga usted dignidad, tenga integridad y haga lo que es correcto. Entonces, a veces, hacer eso es cumplir con la parte que nos toca de nuestro propósito. Y eso no es poca cosa. Sí. No es poca cosa, ¿verdad? Y hasta dice que fue un buen padre para Jesús, lo educó en la Torá. ¿A dónde lo vemos? ¿Por qué Jesús a los 12 años estaba con los maestros de la ley? ¿A dónde él aprendió todo eso? Bueno, en Israel se dice que el padre de familia es el maestro de la esposa y de los hijos. Por lo tanto, el primero maestro que tiene un niño o una niña en Israel es su propio papá, que los va a instruir a su familia en las escrituras, en la Torá, para usar el nombre hebreo, Torá, ¿verdad? Por ahí le pusieron Biblia, pero otro día hablaremos de eso. Pero el asunto es de que José le enseñó un oficio, o sea, no le enseñó nada más las cosas del reino de Dios, las cosas de las escrituras, sino que también dice que a Jesús lo conocían como el carpintero. Así que Jesús tenía un oficio. Y una vez ya mencionamos, ¿verdad?, que los estudiosos han demostrado que no era un carpintero y que Jesús no estaba pegando tablas y haciendo mesas como salen en las películas. ¿Era qué? ¿Qué era? ¿Se acuerda? Era un arquitecto. Era un arquitecto, un constructor de casas. Sí. Un constructor de casas. Eso lo desarrollamos bien en el tema Cómo construir tu vida. Ahí está en el canal de YouTube para que lo vean. Porque de hecho hay tres programas de esos. Sí, y ahí yo veo lo importante que es. A veces Dios nos da instrucciones que a nosotros nos parecen como pequeñas, como sin importancia. Sin embargo, si nosotros somos sensibles
y ponemos nuestro oído a esas instrucciones, después vemos que eran Así muy eran. importantes, aunque Ajá. a nosotros nos parece, no, pero eso no es tan Es algo importante. pequeño. Pero algo Dios tiene, algún plan en el propósito del Señor para nuestra vida, algo quiere hacer Él. Entonces ahí es donde tenemos que valorar Ajá. cada instrucción del Señor para nuestra vida. Bueno, y usted se está adelantando porque ahorita en los ejemplos Ajá. vamos a ver, vino profética hoy. Sí, porque ahí eso es una parte, ¿verdad? De la gente que cumple el propósito, que a veces se le dan instrucciones que Sí. parecen insignificantes, parece algo sencillo, pero eso era crucial en la parte de la historia. O sea, todo cuenta, todo Sí. cuenta. Ahora vamos a seguir porque creo que ahora viene Dice- la siguiente personaje, después de esa diapositiva. Dice Juan el Bautista, Ajá. Mateo 3, 1 al 5, dice, Juan tenía un mensaje para su generación. Ajá. Su mensaje era el mismo que Jesús iba a establecer después al inicio de su ministerio. Ajá, Mateo Entonces 3, es Mateo 3, del 1, uno- del uno al 5. Ajá. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea, el tema constante de sus predicaciones era: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías siglos atrás había hablado de Juan y la tarea que éste realizaría. En uno de sus escritos decía: una voz clama en el desierto, prepárense para la venida del Señor y rectifiquen sus vidas. Juan usaba ropa hecha de pelo de camello ceñida con un cinto de cuero. Su alimentación consistía en langostas y miel silvestre. De Jerusalén, de todo el valle del Jordán y de toda Judea salían al desierto a escucharlo. Ajá. Entonces, primero vamos a ver que Juan tenía un mensaje que era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, es muy valioso notar que Jesús dijo las mismas palabras cuando empezó su ministerio, de manera que una cosa que muchas veces no se dice y que a veces la gente no lo sabe, es que Juan llegó a ser maestro y mentor de Jesús. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Por qué Jesús se podía unir a todo el montón de grupos religiosos y diversos que habían en su época y él decidió quién? ¿Someterse a quién? A Juan. ¿Quién bautizó a Jesús? Fue Juan. Juan, sí. ¿Quién buscó a quién? Juan estaba bautizando en el río. Jesús llega a buscarle y le dice, bautízame. Juan le dice, no, ¿cómo es posible si tú eres superior a mí, ¿verdad? Para que nos entendamos, pero a Jesús, siendo superior a él, le dice, no importa, yo me voy a someter a ti porque yo escuché tu mensaje. Yo escuché cuál es tu mensaje, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus ideas, qué es lo que tú enseñas. Esos son los pensamientos que yo quiero seguir. Esa es el mensaje profético para esta generación. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Bautízame, o sea, yo me someto a ti. Bautízame, yo quiero ser un aprendiz, yo quiero ser tu discípulo. Bautízame. Y entonces Jesús fue bautizado por Juan y era necesario y otras cosas que ya hemos mencionado. Entonces, Jesús tenía a Juan como uno de sus mentores en un momento, en cierto momento de la historia. Después pudo Jesús replicar ese mensaje cuando empieza su ministerio. Lo vemos después de la tentación y todo. Ahí Jesús empieza su ministerio y da el mismo mensaje que Juan tenía. Así que sabemos que Jesús no lo inventó, sino que era un mensaje inspirado por Dios y que ese se lo había transmitido Juan. Sigamos ahora a la otra diapositiva. Dice, En el versículo 3. versículo 3 dice que en él se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías. Juan era una persona de cumplimiento. En él se estaba cumpliendo una palabra que Dios había dicho. Ajá, es que aquí hay algo muy interesante. Dice en el versículo 3, pues este es aquel, hablando de Juan, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso era una profecía que había dado Isaías. Pero cuando Juan empieza a funcionar, entonces las escrituras registran que este es el hombre de quien había profetizado Isaías. Por lo tanto, una persona de propósito es aquella en quien se está cumpliendo una palabra que Dios había dicho antes. Qué bueno. Necesitamos gente así. Y el apóstol una vez lo decía, ¿verdad? Hay gente que dice, mire todas las profecías que Dios me ha dado, las tengo todas apuntadas. Y él le preguntaba, ¿y ya se cumplió la primera? Todavía no.
Todavía no. Entonces, esto no se trata de que nosotros hagamos una colección de todas las profecías, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Sí. Sino la pregunta es, ¿cuándo se va a empezar a cumplir lo que Dios te dijo? Y un día podríamos hablar de eso, es que no queremos profundizar mucho, ¿verdad? En eso, y además no es el tema de hoy, pero para que la palabra que sí es de Dios se cumpla, hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y si nosotros no hacemos nuestra parte, podría ser que esa palabra no se cumpla. Y no es que no era de Dios, porque hay gente que no está haciendo lo que le corresponde hacer, y luego están pensando, ¿por qué no se cumplirá? Y usted no está haciendo su parte y no sea vivo. Usted tiene que cumplir con los requisitos para que eso se cumpla, ¿verdad? Pero ese no es nuestro tema, así que vamos a seguir. Entonces dice que él era una persona de cumplimiento. 4. Ahora sí, sigue el versículo 4 dice que estaba vestido diferente a los demás y que su alimento era diferente al de los demás. Ajá. Se vestía diferente, se alimentaba diferente. Proverbios 31:25 dice, fuerza y honor son su vestidura. Sí, es que aquí ahora habla de que Juan tenía una alimentación diferente y una ropa diferente. Dice que comía miel silvestre, que tenía una dieta, o sea, nunca más que yo sepa, conoce usted, se habla en la Biblia de la dieta que tenía una persona así como en el caso de Juan, o sea que parece que solo él hacía eso. Él tiene una alimentación diferente a la de todos los demás, porque si no las escrituras no lo hubieran mencionado. También dice que la vestidura de Juan era diferente, no se vestía como todos los demás, si no las escrituras no lo hubieran mencionado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Eso es una simbología espiritual. Porque en Proverbios 31:25, hablando de la mujer virtuosa, dice, fuerza y honor son su vestidura. Entonces, si pasamos a la otra diapositiva, vamos a ver ahí unas preguntas. ¿Tú de qué estás vestido? Ajá. ¿Tú de qué te alimentas? Claro, porque ¿cuál es el sentido espiritual de esto? Hay gente que si la pudiéramos ver en el mundo espiritual, vamos a ver, las escrituras dicen que nuestras vestiduras espirituales deberían ser blancas y todo eso, pero aparte de eso, dice que esta mujer virtuosa de Proverbios 31 está vestida de fuerza y honor. Hay otras personas que están vestidas de fe, de determinación, de persistencia, de todos estos adjetivos que son recursos de Dios, que son espirituales. La pregunta es, ¿de qué estás vestido tú? ¿Y de qué te alimentas tú? Juan tenía una dieta, una alimentación diferente. Aquí estamos hablando ya del alimento espiritual de las personas. ¿De qué te alimentas? Entonces, pasemos ahí para ver la otra diapositiva. Dice, si puedo ver a quién escuchas, si puedo ver con quién estudias, puedo saber qué tipo de alimento estás recibiendo y eso determinará si vas a alcanzar tu propósito o no. Definitivamente. Y quisiera desarrollar más, pero no tenemos mucho tiempo. La alimentación espiritual que tú recibas, con lo que tú alimentes tu espíritu, tu mente y tu corazón, ¿con qué estás alimentando tu mente, tu mentalidad? ¿Con qué lo alimentas? Eso determinará si vas a llegar a cumplir el propósito de Dios o no. Por lo tanto, si puedo ver a quién escuchas, si puedo ver con quién estudias, si puedo ver quiénes son tus maestros, entonces yo sabré si algún día vas a cumplir tu propósito o no. Pasemos a la otra diapositiva. Dice, hay iglesias, grupos, células, etcétera, que no están preparando a la gente para llegar a cumplir con un propósito en sus vidas. Se conforman con solo sean salvos. Se conforman de tener seguidores o miembros de iglesias en vez de producir gente de propósito. Mire, y ahora sí, de todo el mundo agarre para su saco. ¿Están las iglesias llenas de creyentes o de gente de propósito? No lo sé. Yo creo que están más llenas de creyentes, porque mucha gente, yo una vez estaba en un lugar que me dieron la oportunidad de enseñar y yo decía, es que nosotros en el día de estudio bíblico, tenemos que empezar a enseñar a la gente cómo pueden llegar a cumplir con su propósito, porque no estamos nada más para estar, tenemos que resolver ese asunto aquí, tenemos que enseñarle a la gente cómo hacerlo, porque nosotros si estamos liderando somos responsables de que la gente lo haga o no lo haga, así como el director técnico es responsable de lo que hagan los jugadores, los que estamos liderando o tenemos una posición de liderazgo, somos responsables de lo que estamos haciendo como líderes para afectar a que las personas lleguen a ser gente de propósito, gente que pueda llegar a cumplir un propósito, y si no lo hacen, ¿de quién es la responsabilidad? Del liderazgo. Del líder es responsabilidad, y eso hay que meditarlo.
Entonces no podemos conformarnos con tener edificios, para no decir solo iglesias, llenas de un montón de seguidores. A mí no me interesa si hay solo 100 o si hay 10,000, no me importa. Yo quiero saber cuántos de esos 100 o cuántos de esos 10,000 son gente que ya está cumpliendo aunque sea algo de su propósito. Si no tenemos solo 1,000 ovejas ahí, una guardería gigante, son solo gente seguidora que no sabe qué hacer con sus vidas, y no se trata de eso. Y vamos a seguir para que podamos poner el tercer ejemplo. Dice Ananías, Hechos 9:10 al 12 y 9:17 al 19. Sí. Era un discípulo. Ajá. La palabra discípulo no es una palabra religiosa, significa estudiante. Ajá. Entonces él tenía maestros que le enseñaban, lo educaban y lo instruían. Ajá. ¿Se lo lee? Sí, lo voy a leer rápido para Ajá. que, como nos queda poco tiempo. Sí. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, y él Ananías, y él le respondió, aquí estoy, heme aquí. Ujú. Y el Señor le dijo, levántate, vete a la a la calle que se llama derecha, busca en esa casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Para no leer toda la historia, ¿verdad? Dice que Ananías se pone a responderle al Señor y le dice, Señor, pero es que yo sé que este Saulo que tú me estás mandando era un perseguidor de cristianos, yo cómo me le voy a ir a meter ahí como diciendo a la boca del lobo. Él tiene una conversación ahí con Dios, y Dios le replica y le vuelve a responder y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, yo voy a hacer algo con él. Y entonces al final él decide ir y va. Cuando él llega a la casa, dice que en el verso, ahí lo apuntamos, lo leen de tarea en su casa, del 17 al 19, dice que él llegó a la casa y entró y le puso las manos y le dijo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde vendías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías fue la persona que Dios le dijo, vete a la callecita tal, a la casa tal, aquella puerta, aquella de color, toca la puerta, esa es la casa del fulano, ahí va a estar un hombre llamado Saulo. O sea, mira el nivel de Ananías, ¿verdad? Mira el nivel de instrucción específica que se le da. Levántate, vete para allá, a la callecita tal. O sea, es una locura. Pero este es el nivel de un creyente del Nuevo Testamento, un creyente profético lleno del Espíritu, que tiene una relación con Dios y que escucha la voz de Dios. Pasemos ahí para que veamos la lista que hicimos. Dice, era sensible a la voz de Dios. Entonces era alguien que tenía una relación profunda con Dios. Ajá. Dios. Pausa. Ajá. No hay manera de que Dios le dé una instrucción como esa a alguien que nunca busca a Dios. No hay manera. Ellos ya tenían una relación profunda porque la instrucción era demasiado detallada, y lo que él iba a hacer era demasiado importante porque era ayudar a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo. No podía ser cualquiera. Después. Dice, Dios podía contar con él. Por eso le habló y le dio instrucciones específicas. Pregunta para cada uno, nadie diga nada, piense. ¿Será que el Creador puede contar con usted o conmigo si Él quiere llegar a hacer algo, sanar a un enfermo, orar por alguien? ¿Será que Él puede contar con nosotros para un propósito, o estamos demasiado ocupados nosotros con nuestros quehaceres del día a día? Piénselo. Pasemos ahí para que nos dé tiempo. Importantísimo. Ajá. Obedeció las instrucciones que se le dieron. Ajá. Parece sencillo o fácil de hacer. A veces te vas a sentir insignificante cuando estás cumpliendo tu propósito. Ajá. Vea, Inesita, que a él se le dice, levántate, vete a la casa tal, y él va. Eso puede ser, parece loco, pero él estaba seguro que lo que él estaba escuchando era Dios que lo estaba guiando para que él fuera. Ahora, él se le dice que vaya, que ore por Saulo, porque él no podía ver, y dice que a Saulo se le cayeron como las escamas, ¿verdad? Y él ahora podía ver, y que fuera lleno del Espíritu Santo. La parte que él dice, Dios me envió para que seas sanado y seas lleno del Espíritu Santo, eso no está escrito. Sin embargo, lo que las Escrituras dejan ver, si leemos con cuidado, es que en el camino, en la conversación que tuvieron, Dios se lo dijo. Nada más que no quedó ahí señalado, pero Dios le dijo, orarás por él, y no solo para que se sane, sino para que sea lleno del Espíritu Santo. Y alguien que no está lleno del Espíritu no puede hacer que otro se llene. Por lo tanto, Ananías era una persona que estaba llena del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad o del Espíritu Santo. Pasemos a la otra para que veamos.
Dice, sin Ananías no hay un Saulo recibiendo la vista, pero sin Ananías no habría apóstol Pablo. Ananías cumplió su propósito. Y necesita lo que usted decía ahora. A veces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es algo pequeño o parece insignificante, o puede ser que nos sintamos, ¿verdad?, que es insignificante lo que estamos haciendo. Sin embargo, no es así. Como hemos dicho en otras ocasiones, los cielos ven diferente a como ven la tierra. Y lo que a nosotros o a alguien le parezca cualquier cosa y lo ven con desprecio, para Dios es una cosa importante y valiosa. Y por eso vemos esto que sí es crucial. Sin Ananías no hay apóstol Pablo. No hay. Así que lo que Ananías hizo, no creo que no se habla mucho más después de él, de esto. Pero Ananías cumplió su parte en el propósito. Le tocaba ir y orar por Saulo, porque después íbamos a tener a ¿quién? Al gran apóstol Pablo. Pero no hay gran apóstol Pablo sin un hombre que le ayude un día a que sea sanado. Y pasemos a la última, creo que es la última para terminar. Dice, la peor tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Ahí dejamos esa imagen para que usted la medite, la piense, le tome una foto, la ponga en Facebook, en su estado de WhatsApp. Piénselo. Así es. La peor tragedia de la vida no es la muerte, sino que hayas vivido una vida sin propósito. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Deja de vivir de manera insignificante, deja de vivir sin sentido. Escucha todos los programas anteriores que hemos dado muchas instrucciones. Busca a Dios y deja de vivir sin propósito, porque eso sí es una gran tragedia. Así es. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor.